Hoy tenemos algo especial porque la semana pasada terminamos nuestra serie de estudios en primera, segunda y tercera de Juan, lo que quiere decir que hoy comenzamos una nueva serie de estudios. Y después de considerarlo, después de orar acerca de qué libro, con qué libro seguir, el Señor impresionó en mi corazón que deberíamos seguir con algo que nos pudiera dar esperanza, algo que nos enseñara cómo poder tener victoria aún en medio de los sufrimientos que pudiéramos estar pasando. Algo que nos hablara de cuánto valemos en realidad para Él y de cómo Él nos toma y nos transforma. Y aunque somos vasos de barro, Él nos hace vasos especiales que usa para depositar el mayor tesoro que pudiera dar a cualquier persona o a cualquier grupo de personas, que es el mensaje del Evangelio. Así es que alguien puede adivinar en qué libro vamos a estar. Habiendo dicho todo eso, no, ni se lo imaginan, y por eso me gusta, por eso escogí este libro. Es una de las razones por las que escogí este libro, porque nadie se puede imaginar quién escribió este tipo de libro, ¿verdad? Hechos escrito por el doctor Lucas, no, no es Hechos. Tenemos tantos libros escritos por Pablo, ¿verdad? Todas las cartas paulinas. Tenemos la carta de Judas antes de entrar al Apocalipsis, que nos habla de cómo contender por la fe, etcétera. Tenemos a Santiago, qué bárbaro. Pero hay un camarada entre todo el grupo, ese mero, Pedro. Pedro. Si pensaran desde el principio del Evangelio en que si Pedro alguna vez iba a escribir algo que fuera digno de incluirse en el canon de las Escrituras, creo que muchos diríamos, nah, no Pedro, ¿verdad? Porque tenemos los antecedentes de cómo Pedro era cuando el Señor lo encontró. ¿Verdad? Y eso es lo que hace tan interesante las dos cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, ¿sí? Porque fue escrita por este hombre, que vamos a ver un poco más acerca de él ahorita, que nadie se imaginaría. Que nadie se imaginaría si nos hubieran dicho cuando comenzó el ministerio de Jesús que un día Pedro iba a escribir parte del Nuevo Testamento, dirían, no Pedro, Pedro no, no creo, no. Pero vamos a ver que sí. Entonces quiero primero comenzar con una oración, como siempre comenzamos con una oración, y poner este estudio desde el principio en las manos de Dios para que Él nos revele a cada uno de nosotros, por medio de las palabras que Pedro escribió en estas dos cartas, lo que Él quiere que cada uno de nosotros en particular sepamos, pero también que como iglesia recordemos. Así es que inclinen su rostro y oren conmigo. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de ella y que podamos aprender, Señor, las lecciones que tienes para nosotros a través de estas dos cartas que Pedro, el apóstol Pedro, el pescador Pedro, sí escribió, y que fueron desde que las escribió y llegaron a las manos de la iglesia de tan grande bendición para ellos, sin duda, y te pedimos que por el poder de tu Espíritu sean de gran bendición para nosotros. Pero más que eso, que sirvan de instrucción, de ánimo, de exhortación para recordar quiénes somos en Cristo, Señor. Bendice entonces el estudio de estas dos cartas que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas. Y, Señor, afirma nuestra fe más y más, Señor, nuestro Señor Jesucristo, por medio de este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, quiero comenzar con la fecha y el lugar, porque la fecha y el lugar de cuándo se escribieron, aunque debe ser importante como historiadores, en realidad no es importante para el contenido que esta carta nos trae. Y la razón por la que quiero comenzar con la fecha y el lugar es porque explicar la fecha y el lugar en realidad está muy fácil, ¿sí? Porque la fecha y el lugar no tenemos idea de cuándo, ni en dónde o de dónde se escribió esta carta, ¿verdad? Los eruditos piensan que fue al final de la vida de Pedro, ¿verdad? Así como Juan escribió el Apocalipsis al final de su vida, así como otros apóstoles escribieron cartas al final de su vida, como Pablo también. En algunas de ellas hasta se despide y nos recuerda que ya solamente le queda a él recibir la corona de la vida, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que Pedro la escribió en la parte final de su vida, en los últimos tiempos de su vida. Y de nuevo, no sabemos dónde la escribió, no sabemos en qué ciudad estaba, pero sí tenemos una clave. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Primera de Pedro y el versículo 13 se menciona a Babilonia, de que la iglesia que está en Babilonia le saluda, ¿verdad?
Hay quienes piensan que cada vez que en el Nuevo Testamento especialmente se menciona Babilonia, así como se menciona en el Apocalipsis, se está refiriendo a la ciudad de Roma, porque de hecho la ciudad de Babilonia, que se conoce como que estaba a las orillas del río Éufrates, la ciudad de Babilonia, en donde Artaxerxes y Nabucodonosor y ellos reinaron y fue una gran potencia del mundo, etcétera, ya no era lo que había sido antes. Entonces muchas personas creen, muchos de los eruditos bíblicos creen que cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca de Babilonia, como aquí, como en Apocalipsis, de hecho se está refiriendo a la ciudad de Roma. Y hemos hecho estudios en el libro de Apocalipsis y hemos estudiado acerca de la gran Babilonia, ¿verdad? Y se ha llegado a la conclusión de que cuando Juan habla de la gran Babilonia, de hecho está hablando de Roma. Entonces, lo más probable es que la haya escrito desde Roma. Y luego el autor, y aquí es en donde quiero pasar más tiempo el día de hoy, porque es lo más importante. El autor es el apóstol Pedro, ¿sí? O en alguna ocasión el Señor lo llamó Simón, ¿sí? En otra ocasión Pablo lo llama Cefas, que también quiere decir piedra o roca o algo semejante a eso. Ah, sí, algo semejante a eso. Entonces era Simón Pedro el que escribió esta carta, esta y segunda de Pedro, ¿sí? Pero no era el Simón Pedro del que leemos en los evangelios. No era el mismo. Ha sido transformado, ha sido cambiado, ha sido hecho nuevo en muchas maneras. Desde que él finalmente reconoció a Jesucristo como el Mesías y desde que él comenzó a caminar con él y a seguir sus enseñanzas y a escuchar sus palabras y a permitir ser transformado por él, Pedro empezó a ser transformado y para cuando llegamos a cuando escribe estas dos cartas es un hombre completamente diferente. Sí, el Pedro del que leemos en los evangelios es un hombre impulsivo, sí, que se dejaba llevar por sus sentimientos, que miraba que había que hacer algo y se aventaba a hacerlo sin pensar, que miraba que algo necesitaba remediarse y se aventaba sin pensar. ¿Sí? Y lo vemos en diferentes partes de los evangelios, como hasta Jesucristo, ¿sí? Les decía algo y, por ejemplo, cuando el Señor les empieza a hablar de que tiene que ir a Jerusalén y ahí va a ser tomado preso, iba a ser entregado a los gentiles, iba a morir, etcétera. Pedro sin pensarlo dos veces, ¿se acuerdan que le dijo? No, Señor, que no te pase nada de eso. ¿Cómo crees que te va a pasar eso si tú eres el Señor? Y el Señor lo reprende. En otra ocasión, cuando el Señor lo lleva a él, a Juan y a Jacobo al monte en donde se le llama el monte de la transfiguración, ¿sí? Que Pedro es el único y el primero que habla y dice, Señor, sería bueno que pusiéramos unas tiendas aquí, unas tiendas de acampar aquí y que ya nos quedemos aquí, porque aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí estás tú, aquí estamos nosotros, ya la hicimos, el resto del mundo que le pase lo que le vaya a pasar, nosotros ya llegamos. Sí, sí, sin pensar nada y de nuevo el Señor tiene que intervenir de alguna manera. Pedro es un hombre, cuando lo vemos en los evangelios, es un hombre lleno de debilidades. Es débil en su carácter, es débil en su manera de actuar, es débil en la manera de hablar, ¿sí? A veces lo vemos bien valiente y a veces lo vemos bien achicopalado, lo vemos hasta cobarde de vez en cuando, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa imagen de Pedro para alcanzar a ver, para cuando escribe estas cartas, el Pedro que ahora está escribiendo esto. Nada más para unos ejemplos de la personalidad de Pedro, de lo que Pedro o de lo que sabemos de Pedro en los evangelios, por ejemplo, en Marcos, y de nuevo, como ahorita no tenemos las pantallas, van a tener que con los dedos o van a tener que en su iPad o iPad o teléfono van a tener que buscar rápidamente, pero en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 37, si se acuerdan, esto es cuando el Señor está en el huerto del Getsemaní y los deja a ellos a un lado y él se va como a un tiro de piedra, nos dice en el Evangelio, a orar. Y después de haber estado orando por algún tiempo, él vuelve a donde están los discípulos. Y en Marcos 14:37 dice que volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro,
¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Ahora, a mí se me antoja muy interesante aquí que volvió a los discípulos, pero ¿a quién se dirigió? A Pedro. Fue exclusivamente con Pedro. Y a él no dijo, hey, bola de discípulos, no pudieron mantenerse despiertos una hora. No, va con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro siempre había sido el que de alguna manera era el que se aventaba, era el que de lleno quería entrarle al toro, agarrar el toro por los cuernos, hacer las cosas, y ahora se encuentra en el que algo que Jesucristo quería que hicieran todos, ¿sí? Él, que es el más aventado de todos, no está pudiendo hacerlo, ¿sí? No está pudiendo hacerlo. El Señor le dice en otra ocasión a Pedro también, cuando todavía lo llama Simón, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, los versículos 31 al 34, Lucas 22, versículos 31 al 34. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fuera trigo. Noten que se dirige primeramente a él en particular. Y le dice, Simón, Simón, y luego, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes, todo el grupo, como si fueran trigo. Versículo 32 se me hace interesante también porque ahí le dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, por ti, Simón, para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Creo que podemos ver aquí cómo el Señor ya desde entonces estaba tratando de transformar a Pedro. Estaba tratando de hacerle notar que lo estaba llamando a él a un lugar especial, a una posición especial entre los demás discípulos. No lo iba a hacer el primer papa, no se trata de eso, ¿ok? De lo que se trata es que Dios lo estaba llamando a él particularmente porque Dios tenía un plan específicamente para él y todo lo que estaba pasando a su alrededor, todo iba a ayudar un día a que Pedro fuera el hombre que ahora vamos a ver que escribió estas cartas. Entonces le dice, tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos, lo está haciendo responsable a él. Le está diciendo, mira, tú de todos ellos, el diablo quiere zarandearlos a todos, pero tú de todos ellos vas a ser el que te vas a apartar. ¿Sí? Pero cuando vuelvas, quiero que establezcas a tus hermanos. Noten el versículo 33 de Lucas 22. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también contigo a la muerte. ¿Se fijan? Ahí está la impulsividad de Pedro, ahí está el responder rápido sin pensar en lo que estaba diciendo. El Señor Jesucristo le está diciendo que el diablo los quiere zarandear a todos. El Señor Jesucristo le está diciendo que Él se va a apartar, pero que cuando vuelva, ¿sí? Él fortalezca a sus hermanos, ¿sí? Que Él confirme a sus hermanos. Y Pedro toma la responsabilidad sobre sí y le dice, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. A veces nos tomamos ciertas responsabilidades sobre nosotros mismos que Dios todavía no ha puesto sobre nosotros. Y a veces nos perdemos de ver que Dios ha puesto ciertas responsabilidades sobre nosotros, pero porque no son lo que nosotros pensamos que Dios quiere que hagamos, no las tomamos como nuestras. Creo que esto fue lo que estaba pasando aquí con Pedro. Ni cuenta se dio que él iba a estar un día encargado de confirmar a sus hermanos cuando él volviera de ese tiempo de apartamiento del Señor. Pero sí estaba dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte con el Señor. Ahora, todos los que conocemos el Evangelio, ¿eso fue lo que pasó? Sabemos que no. De hecho, el Señor le dice, noten ahí en el versículo 34 de Lucas 22, Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces el Señor aquí está muy claramente lidiando con Pedro, está muy claramente aquí poniendo a Pedro en cierta posición, podríamos decir hasta entre la espada y la pared, para que quizás los ojos de Pedro se abran a lo que está por suceder, a lo que le va a pasar a él personalmente. Pero Pedro, por ser la clase de persona que es, no lo ve. Pedro, por ser la clase de persona que es, se está perdiendo de lo que el Señor le está diciendo aquí.
Ahora llega el tiempo en el ministerio de Jesús que Jesús les empieza a hablar a sus discípulos acerca de lo que le va a suceder a él. Y lo mencioné hace rato un poco, pero aquí lo vamos a ver con más detalle. En Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 23, se nos dice que desde entonces, desde lo que estaba pasando ahí en Mateo 16, 21, los versículos anteriores, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. ¿Sí? Entonces ahí les estaba diciendo exactamente qué les iba a pasar, qué le iba a pasar a él. Está predicándoles básicamente lo que es el Evangelio, lo que Pablo nos explica en Primera de Corintios 15. ¿Sí? Que el Señor Jesucristo iba a ser tomado preso, que el Señor Jesucristo iba a ser muerto, el Señor Jesucristo iba a ser sepultado y el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Ahí estaba el Evangelio siendo predicado por Cristo a sus discípulos en particular. Ese era el plan que Dios tenía, ese era el plan que Dios había elaborado, ese era el plan que Dios estaba desenvolviendo. Era el plan de Dios. Pero noten la respuesta de Pedro en el versículo 22 de Mateo 16. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Noten de nuevo, Pedro no puede ver más allá de lo que tiene enfrente. No puede, ya les ha estado diciendo varias veces el Señor Jesús que esto es lo que iba a pasar, que esto es el Evangelio, que para esto lo mandó su Padre a la tierra. Y Pedro todavía, por ese corazón que tiene, no quiero decir de incredulidad, pero ese corazón que tiene de nada más ver lo inmediato, de no ver más allá de lo que está pasando enfrente de él, le dice, Señor, no sigas el plan de Dios. No sigas el plan que tu Padre te dio para que vinieras a la tierra y salvaras a la humanidad. No lo hagas. Noten el versículo 23 de Mateo 16. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Vean, ese es el carácter de Pedro. Esa es la gran culpa de Pedro, que no piensa, ¿sí?, en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Y yo me pregunto, ¿verdad? A mí mismo, ¿verdad? A mí mismo, ¿cuántas veces has sido tú como Pedro? Que pones tu vista en las cosas humanas y no en las cosas de Dios. Que pones tu vista en lo que está pasando a tu alrededor, en lo que puedes ver humanamente, físicamente puedes ver, pero no te das cuenta del plan que Dios pudiera tener detrás de lo que está pasando, que va a servir para bendición para ti, va a servir de bendición para tu familia, va a servir de bendición para la iglesia, va a servir de bendición para el resto del mundo. Estamos pasando ahorita por esto del coronavirus y lo único que podemos ver es todas las cosas que no podemos hacer y todas las cosas que quisiéramos estar haciendo, todas las cosas que sentimos que deberíamos estar haciendo, pero que por el malvado gobierno, ¿verdad? El guasón, ¿verdad? Yo le digo guasón al gobernador de California, ¿verdad? Porque parece, si se pone el lipstick, sí, pareciera, no se dan cuenta de la sonrisa que, en fin, ¿verdad? Todas esas cosas las quiero hacer, pero no puedo porque este gobierno está. Ok, pero ¿qué tal si Dios tras la escena está diciéndonos, cálmense, deténganse? Están poniendo demasiado énfasis en tantas cosas que en realidad no valen la pena, que en realidad no son tan importantes y están dejando lo más importante. ¿Qué tal si todo esto ha servido para que las iglesias dejen tantas luces y máquinas de humo y tanta electrónica y tantos aparatos y tantas cosas para que la iglesia empiece a extrañar la iglesia por no estar en ella? ¿Y qué hicimos inmediatamente? Inmediatamente cámaras y internet y Facebook y YouTube y Zoom, hay tantas cosas, ¿verdad? ¿Tienen algo de malo? No tienen nada de malo, nos ayudan a conectarnos, está bien, ¿sí?
Pero ¿qué tal si el Señor quería que no nos viéramos de ninguna de estas formas y que empezáramos a extrañarnos? ¿Sí? Hay un dicho en inglés que dice, absence makes the heart grow fonder, que traducido literalmente quiere decir que la ausencia hace que el corazón que extrañe más o se enamore más o algo, ¿verdad? Y creo que esa es una de las razones por la que algunos de ustedes están aquí ahorita, porque extrañamos el tener la comunión los unos con los otros. Y creo que esa es la razón por la que muchos se conectan por medio de Facebook y de YouTube y de todas esas cosas. Y qué bueno. Pero ¿saben qué? Lo que nos debe de dar más gusto, más gozo, no es que como cristianos nos podamos reunir electrónicamente, virtualmente, etcétera, etcétera, sino que hay cientos y millares y decenas de millares de gente, ¿sí? Que están como nosotros en sus casas, pegados a sus computadoras, que se han tropezado de una manera o de otra con muchas de estas iglesias que están transmitiendo en vivo sus servicios y que han venido a tener fe, a poner su fe y su esperanza en Jesucristo. Dense cuenta de eso, nunca ha pasado en los últimos 500 años, nunca hemos tenido la oportunidad de alcanzar tanta gente en una hora del día como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, nos deberíamos de estar quejando de, oh Señor, ya devuélvenos a nuestras reuniones, ya Señor, abre las puertas de nuestra iglesia, ya Señor, extraño la pantalla porque ahorita tengo que andar buscando todas las citas en la Biblia y porque no me sé las canciones y como que las tarareo y no necesito la letra ok, todo eso está bien, pero pongámonos a pensar en todo lo que Dios está haciendo más allá de todo eso. Pongámonos a pensar que Dios tiene un plan en todo ello. Y Pedro aquí lo único que está haciendo es poner su vista en las cuestiones humanas y el Señor le dice muy claramente, aléjate de mi vista, Satanás. Wow, qué reprensión tan seria, ¿no creen? Qué reprensión tan grande, ¿sí? Y de nuevo, ese es el carácter de Pedro. Esa es la forma en la que Pedro opera. En Juan capítulo 18, los versículos 10 y 11. Juan 18, versículos 10 y 11. Aquí está cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní y vienen los alguaciles del templo con órdenes de los sacerdotes de que lo aprendan. Llegan a su alrededor y están ahí rodeando al Señor Jesucristo y a los discípulos. Y en el versículo 10 de Juan 18 dice que Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Regresa la espada a su vaina. El Señor no necesitaba que Pedro lo defendiera, ¿sí? El Señor mismo le dice, ¿sabes qué? Yo podría pedirle al Señor, al Padre, que mandara 12 legiones de ángeles. ¿Ustedes creen que 12 legiones de ángeles no iban a acabar con todo el gentío que está ahí? Con eso y más, ¿sí? Pero Jesús quería seguir el plan de Dios. Pedro seguía insistiendo en seguir su propio plan. Esta es la clase de Pedro que conocemos en los evangelios. Esta es la clase de hombre que Pedro era cuando lo vemos en los evangelios. Inclusive en el libro de los Hechos, ¿saben cómo se le llama a Pedro? A Pedro se le llama en el libro de los Hechos, se le llama idiota. ¿Sí? En serio, en serio. Sí, porque en Hechos 4:13 se nos dice que cuando vieron el valor de Pedro al estar predicando, al estar defendiéndose ante el concilio, ¿sí? Dice ahí muy claramente que los del concilio decían, pero si esta es gente del pueblo, del vulgo, dice. Y la traducción es, en griego, es idiotes. ¿Sí? Entonces esta es gente del vulgo, estos hombres son unos idiotas básicamente, no tienen mucha preparación, no tienen educación. Este es el Pedro que el día de Pentecostés, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, empieza a dejar atrás al Pedro del que hemos estado leyendo ahorita y empieza a convertirse en el Pedro que Dios quiere que él sea. ¿Sí? El autor de esta carta es un hombre que ha sido
totalmente transformado por la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pedro, por la palabra de nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo, es transformado completamente de lo que estamos leyendo a lo que un día iba a ser. ¿Sí? En Mateo, en el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Vemos hablado por el Señor Jesucristo, dicho por el Señor Jesucristo, lo que Pedro iba a hacer un día. Sí, en Mateo 16, versículos 16 al 20. Nos dice ahí, Simón Pedro le respondió, cuando el Señor anda con los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Sí? Y empezaron a decirle, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres uno de los profetas, otro que eres fulano de tal, algunos creen que eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, etcétera, etcétera. Y el Señor les pregunta a sus discípulos, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? De nuevo, ¿quién fue el primero que habló? Pedro. Pero ¿se acuerdan lo que dijo? Versículo 16 de Mateo 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Ahora pudiéramos hablar de todo lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro ahí, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo para cuando estudiemos el libro de Mateo. Pero noten, esta revelación fue dada por el Espíritu, esta revelación fue dada por el Padre, ¿sí? A Pedro directamente. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a mencionar, empieza a decir lo que Pedro va a hacer en el futuro. ¿Sí? De nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre los discípulos, entre ellos Pedro, cuando están en el aposento alto, ¿se acuerdan quién fue el primero que se puso de pie para predicar? Pedro. En Hechos capítulo 2 y el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y empieza a predicarles todo lo que había sucedido, toda la historia de Cristo, quién era Él, cómo ellos lo habían crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a ver al Pedro que empieza a cambiar. Empezamos a ver el cambio que empieza a ver en Pedro, empezamos cómo empieza a ser transformado, empezamos cómo empieza a dejar de ser aquel Pedro impulsivo y a veces débil y a veces hasta cobarde y empieza a hablar, pero ahora no está hablando de las cosas terrenales, no está hablando de las cosas de los hombres, está hablando de cosas de cosas celestiales, está hablando de cosas que tienen que ver con Dios, de cosas espirituales, de cosas poderosas. Y porque está empezando a ser transformado, también empieza a hacer grandes obras. También empieza a hacer grandes obras. ¿Se acuerdan de la puerta a la hermosa? ¿Sí? En Hechos capítulo 3, los versículos 1 al 6. Sí, Hechos 3, versículos 1 al 6, se nos dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada la Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosnas. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. Versículo 5 dice, el cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tuvo la fe para decirle a este hombre que estaba ahí, que era cojo de nacimiento, que en el nombre de Jesús se podía levantar de donde estaba tirado.
El mismo Pedro que cuando el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que fuera a Jerusalén y que ahí iba a ser tomado por los principales sacerdotes y lo iban a entregar a la mano de los gentiles, iba a ser muerto. Ese mismo Pedro que le dijo, Señor, que eso nunca te pase. Aquí tiene la fe para decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vemos la transformación de un Pedro en un Pedro completamente diferente. ¿Sí? En Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan están ante el concilio tratando de defenderse porque los llevan delante del concilio por haber sanado a este hombre. ¿Sí? En Hechos 4, versículos 8 al 11, dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, y esa es la clave, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo que esto es lo que iba a pasar? ¿Qué dijo? No, Señor, que nunca te pase. Y aquí está predicando precisamente lo mismo que Jesús les dijo a ellos que iba a suceder. Aquí Él lo está predicando al concilio, eso lo está diciendo a los que los están acusando a Él. ¿Sí? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Wow. Este Pedro que no podía quedarse despierto una hora para orar. Este Pedro que cuando llegaron los alguaciles a prender a Jesús, sacó la espada y le arrancó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora con convicción, ahora con poder, ahora sin titubear, ahora sin ninguna duda, proclama, ¿sí?, que Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día, que Él es la piedra angular que ellos habían rechazado, que en ningún otro hay salvación, ¿sí?, porque ningún otro nombre ha sido dado a los hombres, en la tierra, bajo el cielo, por medio del cual se puede alcanzar la salvación, excepto por Jesucristo. Y ahora, aunque Jesucristo ya no estaba con ellos, Él sabía que Jesucristo estaba vivo en el cielo, porque lo había visto después de resucitar y lo había visto ascender al cielo. En esta misma porción de la Escritura, pero ahora en los versículos 18 al 21 de Hechos 4, dice, entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. ¿Sí? Entonces aquí Pedro está diciendo, hey, ustedes juzguen. Sí, ustedes juzguen. Si delante de Dios es mejor obedecerlos a ustedes antes que a Él. De nuevo, está haciendo a un lado lo que el hombre está diciendo, lo que el hombre está haciendo, lo está haciendo a un lado para hacer ¿qué? Para hacer lo que Dios le ha encargado que haga. De nuevo, es un Pedro que ya no está viendo lo terrenal, es un Pedro que ya no está viendo lo mundano, es un Pedro que ya no está siendo guiado por lo que está viendo, sino está siendo guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito que Dios le había dado, que era predicar el Evangelio. Un capítulo más adelante, en Hechos capítulo 5, versículos 27 y 29, ¿sí? Una vez más están ante el concilio en Jerusalén. Y se nos dice ahí que cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Sea en el nombre de Jesús. Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y Pedro y los apóstoles respondieron una vez más, pero noten,
Pedro y los apóstoles. Había tomado el lugar que el Señor le había dado. Había recibido con gozo, con ganas, con fuerza la posición del líder que el Señor le había dado, que el Señor le había dicho que iba a tener. Y dice que Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las cosas de Dios antes que las cosas de los hombres. Pregunta para nosotros, ¿en nuestra vida las cosas de Dios toman el lugar más importante para nosotros que las cosas de los hombres? ¿En nuestra vida toman la posición principal, las cosas de Dios o las cosas de los hombres? ¿Por qué nos preocupamos más? ¿Qué es lo que llena más nuestra vida diaria? ¿Sí? ¿Las cosas de esta tierra o las cosas de Dios? ¿Sí? Si algo tenemos muchos de nosotros ahorita es que tiempo. ¿Cómo estamos usando ese tiempo? Estamos viendo episodios y episodios y episodios de nuestros programas preferidos en Netflix, ¿sí? O estamos estudiando las escrituras, o estamos viendo, no le hace viendo o escuchando programas en internet o en Netflix o en qué sé yo, que tienen que ver con enriquecer nuestra alma, nuestro conocimiento de Dios, nuestra vida espiritual. Ahorita podríamos invertir mucho tiempo en nuestra vida espiritual, porque eso es lo que todos desearíamos, ¿no es cierto? Es lo que todos deseamos, es lo que nuestro espíritu desea. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mismo capítulo 5 de Hechos, los versículos 40 y 42. Así es que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotaron, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Noten por favor los versículos 41 y 42. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. De nuevo, lo espiritual era más importante que lo terrenal. Sí, pastor, pero lo terrenal implicaba que iban a ser azotados. No les importaba. Sí, pero lo terrenal implicaba que iban a ser puestos en la cárcel. No les importaba. Sí, pero lo terrenal implicaba que iban a tener que sufrir ciertas aflicciones. No les importaba. ¿Qué era lo que les importaba? Llevar a cabo la misión que Dios les había dado. Poner las cosas espirituales antes de lo terrenal. ¿Sí? Mis hermanos, ahorita es el tiempo de empezar a pensar en las cosas espirituales. Porque yo sé que se ha dicho por mucho tiempo ya, yo tengo escuchándolo desde los 70s, ¿sí? Pero se ha estado diciendo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Vean todo lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Vean lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China. Vean lo que está pasándole a Estados Unidos ahorita. Vean lo que está pasando con esta pandemia, que puede ser o no puede ser lo que todo el mundo dice, todo el mundo tiene diferentes opiniones. ¿Cuántos terremotos han sabido que pasan en los últimos 4 días nada más? Yo he escuchado cuando menos 2, ¿okay? En Nevada, que se sintió hasta California, y creo que mis parientes en Mexicali lo sintieron también, ¿sí? Allá en la tierra de Dios. ¿Sí? Guerras, rumores de guerras, ¿sí? Están hablando de las vacunas que se van a elaborar o se están tratando de elaborar para fin de año. Y de que tengan mucho cuidado porque junto con las vacunas les van a inyectar un chip del tamaño de un grano de arroz y con ese chip van a tener toda su información y esa es la marca de la bestia y es el 666 y se lo van a poner en la mano derecha o se lo van a poner en la frente, lo que sea. Oh my goodness, tenemos que empezar a pensar en lo espiritual porque si estamos pensando en lo espiritual e interpretamos la palabra de Dios correctamente, sabemos que la iglesia no va a estar aquí cuando eso suceda. Y si la iglesia no va a estar aquí cuando eso suceda y, según se está diciendo, esto va a suceder para fin de año, ¿y cuánto falta para fin de año? Estamos en el 5º mes. Quiere decir que faltan 7 meses, 6 si quitamos diciembre. Quiere decir que es muy posible que si esto es realidad, de todo esto pasa,
¿Qué va a pasar antes de que eso suceda? Ya nos fuimos. No les puedo decir que va a ser hoy, aunque quisiera que fuera hoy. No les puedo decir que vaya a ser mañana, aunque yo quisiera que fuera hoy. Mañana tengo una junta a la que asistir y no me gustan las juntas, así es que yo quisiera que fuera hoy. Pero no puedo decirles que va a ser hoy. Dios es misericordioso. Y puede ser que esta pandemia termine sin ninguna vacuna. Yo no sé ustedes, pero yo no me voy a poner ninguna vacuna, pero no por el chip, sino por tanto cochinero que les ponen a las vacunas. Mi esposa, Dios la bendiga, cómo me cuidaba siempre. Cada año, ya estás más viejo, tienes que ponerte la vacuna contra el flu. Y ahora tienes un año más, tienes que ponerte la vacuna contra el flu. Nunca me la puse. En los 23 años que tuvimos de casados, nunca me la puse. ¿Ok? Excepto una vez. Y fue porque fui con ella a Kaiser y Josh se la puso y Amanda se la puso y ella se la puso. ¿Te la vas a poner o no? Ok, me la voy a poner. Pues me la pongo y me puse una enfermada bárbara que me tumbó, ¿ok? Entonces, no es por el chip, yo no le tengo miedo al chip, porque yo sé que cuando eso que sea la marca de la bestia se vaya a poner sobre la gente, va a querer decir una de esas dos cosas, que estaba mal en mi escatología o que me quedé atrás y el Señor ya se llevó a su iglesia y la regué, me quedé. Pero si lo que yo entiendo de las palabras de Dios es verdad, y lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es verdad, que nosotros no estamos asignados para recibir la ira de Dios, que es lo que es la gran tribulación. Entonces Él nos va a sacar de aquí antes de que eso suceda. Entonces yo no tengo miedo al chip, pero sí tengo miedo a la vacuna, ¿verdad? Y a lo mejor van a querer obligar a todo el mundo a que se ponga la vacuna. Yo voy a hacer lo que hacía cuando mi mamá le llamaba a doña, no me acuerdo cómo se llamaba la señora de enseguida, pero nos llamaba para inyectarnos y siempre que nos la llamaba para inyectarnos, yo corría. Yo corría al parque y no volvía hasta que sabía que la señora se había ido. Y a veces, una vez me quiso engañar. Tengo una tía, no todavía vive ella, que también inyectaba, ¿sí? Y estaba la tía de visita y pues yo, pues es mi tía, ¿verdad? Y de repente que, a ver, Carlos Manuel, te vamos a inyectar que para las anginas, que quién sabe qué. Y yo como no miraba a la señora de enseguida ahí, pues dije, pues ya la hice, cuál inyección y que nada. Y que veo que mi tía saca su cajita de aluminio. ¿Se acuerdan de la cajita esa, verdad? Y saca estamos remojando en alcohol y saca la jeringa y, ay, juela, agárrense que ahí te voy. Ay, ahora le tenía miedo hasta a mi tía porque sabía que ella también. Pero en fin, no es el chip, es la inyección. Es la inyección, es la vacuna. Pero de nuevo tenemos que pensar en las cosas celestiales. Nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas celestiales ahora más que nunca. ¿Sí? Tiene que estar puesta en las cosas de Dios y no en las de la tierra. ¿Sí? No en las de la tierra. Sí, tenemos que hacerlo las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. No a temerle al hombre ni a temer la situación por la que estamos pasando, sino a estar dispuestos si estuviéramos a sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo y no dejar de enseñar y anunciar en todos los lugares, ¿sí? A todas las buenas nuevas acerca de Jesucristo y lo que Él vino a hacer. Entonces Pedro está siendo de nuevo, Pedro está siendo transformado, Pedro está siendo cambiado. El Señor Jesucristo le dijo todo lo que iba a hacer y Él lo está empezando a hacer. En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, estas son una de las últimas palabras que el Señor le dice a Pedro. ¿Sí? El capítulo 21 de Juan, versículos 15 al 19, dice, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18, noten, de cierto te digo, el Señor Jesucristo diciéndole a Simón Pedro, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué hizo Pedro? Pedro siguió al Señor. Pedro siguió al Señor. Después de esto, Pedro caminó más cerca del Señor que nunca. ¿Y saben cuándo fue? Fue después de la resurrección y ascensión del Señor. ¿Por qué? Porque vio al Cristo resucitado. Porque vio al Cristo resucitado. Y una de las cosas a las que nos va a exhortar Pedro es a amar al Señor aun cuando nosotros no lo hemos visto. En esta carta nos va a decir, ustedes que nunca lo han visto, ustedes lo aman. ¿Sí? Y eso cuenta muchísimo más. Porque el Señor les dijo a sus discípulos, bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más bienaventurados serán los que sin ver creerán por la palabra de ustedes. Eso nos hace a nosotros más bienaventurados. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe decirnos todo esto? Al ver a Pedro antes de Cristo, por así decirlo, al ver a Pedro después de Cristo, ¿sí? ¿Qué debe hacer esto para nosotros? ¿Qué debe decirnos esto a nosotros? ¿Saben qué? Nos debe de llenar de ánimo, ¿no creen? Nos debe llenar de esperanza, ¿sí? Yo sé que a mí sí me da ánimo, ¿sí? Porque quiere decir que si Dios puede transformar y usar a alguien como Pedro, Él puede transformar y usar a alguien como yo, ¿sí? Porque todos tenemos algo de Pedro en nosotros, ¿sí? Todos somos Pedros, de alguna manera o de otra, ¿sí? Y si el Señor pudo tomar a ese Pedro que vimos al principio de los evangelios y transformarlo en el Pedro que escribió estas dos cartas, entonces el Señor puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. No importa que hayamos sido en nuestro pasado, no importa cuántos errores hayamos cometido, no importa inclusive que lo hayamos negado en alguna parte de nuestra vida, en alguna parte de nuestro tiempo aquí en la tierra. De todas maneras, así como tomó a Pedro y lo transformó, así como lo hizo otra criatura, así como lo hizo un hombre completamente nuevo, así como lo hizo renacer, es lo mismo que ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? Pablo nos dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no importa que hayamos sido en el pasado, no importa los errores que hayamos cometido, inclusive no importa que hayamos en algún momento dado negado al Señor, si nos volvemos a Él, como nos dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa de qué trasfondo familiar o social, económico, cultural hayamos venido, no importa, el Señor nos puede usar. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios en 1 de Corintios 1, 26 al 31. Les dice, consideren hermanos su llamamiento. En otras palabras, consideren de dónde los llamó el Señor, de dónde los sacó el Señor. Y les dice, no muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo. Así es que no se pregunte por qué Dios lo eligió a usted. Lo eligió por necio. ¿Okay? Lo eligió por necio. Nos eligió por necios, lo necio del mundo, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28 de 1 de Corintios 1 dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Noten el versículo 31, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Ok? Pedro,
y lo que él era. Carlos y lo que él era. Pedro, lo que Jesucristo lo hizo. Carlos, lo que Jesucristo lo hizo. Y así cada uno de ustedes que están aquí, cada uno de los que nos están viendo ahorita en Facebook o en YouTube, son ustedes antes de Jesucristo y ustedes después de Jesucristo. Y si no hacemos las cosas y las grandes hazañas que Pedro hizo, no es porque no esté el poder del Espíritu Santo en nosotros, es porque no hemos, como Pedro, después de pasar por lo que tuvo que pasar, no hemos aprendido que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día para poder darnos salvación. ¿Sí? Y este es un gran tesoro de información que tenemos. Estas son las buenas nuevas que tenemos, ¿sí? Y debemos de esforzarnos a como dé lugar para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha dejado que hagamos. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 6 al 10. Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Noten el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. ¿Para qué? Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, Pedro, ¿sí? Por eso escogí las dos cartas de Pedro para seguir nuestra serie de estudios durante estas próximas semanas, quizás estos próximos par de meses, ¿sí? Porque son cartas en las que Pedro nos va a recordar acerca de la importancia de la iglesia, la importancia del Espíritu Santo, la importancia del sufrimiento en la vida del cristiano, la esperanza tan grande que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y creo que mientras no se nos olvide esa esperanza tan grande que tenemos en Cristo, creo que tenemos todas las de ganar, por así decirlo. Las de ganar, por así decirlo, porque si esa esperanza que tenemos en Cristo no la perdemos de vista, no importa qué pase en nuestras vidas, esa esperanza nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Sí? Vamos a terminar leyendo Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 5. Noten lo que dice ahí Pedro. Y esto lo vamos a desenvolver más la semana que entra, pero nada más noten lo que dice ahí Pedro y mediten en lo que está diciendo Pedro aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Si alguien sabía lo que era nacer de nuevo, Pedro lo sabía. Pedro lo sabía. Y nos ha hecho nacer de nuevo, no nada más por nacer de nuevo, sino a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para el que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Mis hermanos, el momento final está muy cerca. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Puede estar pasando lo que sea que está pasando allá afuera. Esta cosa viene a interrumpir nuestras vidas como no nos imaginamos. Hay mucha gente que ha perdido todo, hay mucha gente que ha perdido su salud, hay mucha gente que ha perdido seres amados,
Hay mucha gente que ha pasado por tormentos tremendos. El pastor Raúl de Cervera de Perú, él y toda su familia, ¿y saben dónde lo sufrieron? Ahí en su casa, ahí fue donde se aguantaron y con las fuerzas que el Señor solamente puede dar, salieron adelante. Mis hermanos, esto ha venido a causar trastornos en las vidas de todo el mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Sea que nos mantenga en esta tierra por el tiempo que Él quiera mantenernos, o nos lleve al cielo, inclusive por medio de este virus, o nos lleve al cielo porque es tiempo de venir por su iglesia. Esa esperanza, ¿sí?, es algo que para nosotros, ¿sí?, significa una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, que está reservada para nosotros en el cielo. Así es que cuando les digo, yo quiero que hoy venga por su iglesia, yo quiero que hoy venga por su iglesia. Sí, porque lo que voy a recibir allá no se compara. No se compara con nada que pueda recibir aquí. Y aparte de que no quiero estar en la junta mañana. Pero en fin, ese es otro sermón. Vamos a orar.